Bueno, si tienen sus Biblias, vamos a abrir en Efesios capítulo 5. El mes pasado tratamos el primer tema de la serie donde presentamos el de qué vamos a estar hablando todo este año. Y lo que les conté es que está en nuestro corazón con los ancianos el poder hablar sobre el rol de los hombres en el hogar, tomando el requisito de que gobierne bien su casa, que es el requisito que aparece ahí en 1 Timoteo 3, tomar este requisito y hablar sobre la casa, el hogar cristiano y lo que significa gobernar el hogar cristiano. Y el mes pasado, en la introducción, arranqué hablando de cómo se ve un hogar cristiano y algunos mitos que algunos pueden tener en su mente cuando piensan en el hogar ideal, y les explicaba que un hogar cristiano es un hogar donde va a haber batallas y el pecado va a estar ahí todo el tiempo, pero se caracteriza por lo que vamos a hacer en esa situación y cómo vamos a tratar el pecado. Y bueno, hablamos de este tema el mes pasado. Hoy vamos a hablar sobre el segundo concepto de cómo se ve un hogar cristiano, y le puse como título: un hogar cristiano se caracteriza por un liderazgo amoroso. De ese tema vamos a hablar hoy. Y bueno, esto tiene que ver directamente con nuestro rol en el hogar, y vamos a estar pensando en qué significa liderar en casa. Y para eso vamos a estudiar un pasaje clásico en Efesios capítulo 5. La verdad es que no quiero ser repetitivo ni decir cosas que ya sabemos, solamente para gastar el tiempo. Pienso que tenemos que estar unidos en un mismo sentir, y para eso necesitamos hablar de estas cosas una vez más. Creo que va a ser de bendición para todos, para los que van a escuchar y van a reafirmar cosas y van a sumar otras, y para los que recién están arrancando y tienen que afinar su entendimiento de lo que significa el rol del hombre en el hogar. Pero vamos a estudiar un pasaje que es uno de los más claros que hay en toda la Biblia de cuál es el rol y los requisitos o la expectativa de Dios para el hombre como líder en su hogar. Y está en Efesios 5. Vamos a leer del versículo 25. Bueno, vamos a leer del versículo 21. Pero antes, déjeme ponérselo en el contexto, porque em, estamos estudiando el libro de Efesios y sabemos que este libro va a pintar un cuadro de cuál es el propósito de Dios para el pueblo de Dios, para la iglesia, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, cómo Dios está obrando para cumplir esto que Él quiere lograr, que en la iglesia Él sea glorificado. Y para esto, Él diseñó cómo la iglesia debe funcionar, y en los primeros 3 capítulos tenemos el marco teórico de cómo se ve la iglesia desde la perspectiva de Dios, y cómo Dios planeó que la iglesia pueda avanzar. Y del capítulo 4 en adelante tenemos la parte práctica. Y ahora en el capítulo 5 estamos justo ahí, en el medio de toda la parte práctica, donde nos está explicando cómo se tiene que ver la vida del Hijo de Dios de acuerdo a su posición ahora en Cristo. Y el pasaje que estamos estudiando comienza desde el versículo, en realidad, 18, 5:18, donde dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y desde ese concepto de ser lleno del Espíritu Santo es que Pablo está avanzando ahora
para explicar cómo se ve en la práctica la vida del Hijo de Dios estando controlado por el Espíritu Santo. Pero este pasaje, ese versículo que acabo de leer es muy importante para lo que vamos a compartir ahora, porque nos deja ver que la vida que Dios demanda de nosotros es algo que es totalmente imposible en el poder de la carne. Cuando vos lees estos pasajes, tenés que entender que esto no es para alguien que no ha nacido de nuevo y no tiene al Espíritu Santo obrando en su corazón. Si nosotros intentaríamos cumplir esto sin el Espíritu Santo dentro nuestro, nuestra única alternativa sería la hipocresía, porque no se puede lograr. No es cuestión de fuerza de voluntad, no es cuestión de pensamiento positivo o de solamente aprender una nueva técnica. Esto es algo que no se puede en las fuerzas de la carne. Pero lo que está argumentando Pablo es que todos los que hemos nacido de nuevo tenemos al Espíritu en nosotros. Y ahora nuestra responsabilidad es permitir que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida y dirija toda nuestra vida. Y cuando eso pase, lo que el Espíritu Santo va a producir en nosotros, entre otras cosas, es que va a someternos a los demás. Una de las cosas que el Espíritu hace en nuestra vida es permitirnos ponernos por debajo de otros para servirles por amor. Algo que es imposible en la carne. Cuando esa actitud está en nosotros, eso se va a mostrar en todas nuestras relaciones. Se va a ver en nuestro matrimonio, se va a ver en nuestra paternidad, se va a ver en nuestro ámbito laboral y en todo. En todo se va a ver esta actitud que el Espíritu Santo está produciendo en nosotros. Entonces, con eso en mente es que llegamos a este pasaje donde va a hablar del matrimonio primero. Y Pablo va a hablar primero de la mujer y cuál es su rol en el matrimonio y cómo el Espíritu Santo va a obrar en esta mujer para que ella se someta o sea sometida por el Espíritu Santo a su esposo en una actitud de servicio y acompañamiento. Y después va a hablar de cómo el Espíritu Santo va a hacer que el esposo también se someta a su esposa, liderándola amorosamente para servirla a ella a través de su liderazgo fiel. Entonces, déjenme leer ahora sí el pasaje. Leemos del versículo 21, así tenemos todo el contexto. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Déjenme corregir algo acá. La mejor lectura de este pasaje sería: sed sometidos unos a otros en el temor de Cristo. Lo cual indica acá este hecho de que no es que vos te tenés que someter, vos debés estar sometido, pero no es algo que vos podés hacer. Sed sometidos te muestra, esto es lo que el Espíritu Santo hace en vos. Tu responsabilidad es estar lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te va a someter. Y esto es entonces desde ahí que tomamos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo
a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Como decía recién, leyendo estos versículos te das cuenta de lo imposible de la tarea. O sea, lo que te está pidiendo, lo que te está ordenando acá, es que como esposo vos tenés que reflejar a Cristo como el modelo de lo que implica el liderazgo amoroso. Y como decía, esto es abrumador, pero a la vez quiero volverte al punto de partida. Esto es posible por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y por el poder que está operando en nosotros. Entonces, a primera vista, esto parece totalmente imposible, y lo es en tus propias fuerzas, pero el Espíritu Santo es el que lo va a hacer posible. Lo que está diciendo este pasaje es que Dios te creó para ser la cabeza de tu hogar. Él te preparó para liderar. El pasaje en el capítulo 5, en el versículo 23, perdón, está hablando de las mujeres, pero te describe tu función cuando dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El marido es cabeza de la mujer. Este concepto, el mundo se resiente contra esto, ¿no? Y piensa, esto es el machismo del mundo antiguo, grabado ahí en las páginas de la Biblia. Pero esto no tiene nada que ver con patriarcado ni con machismo, porque el modelo que está dándonos nos explica a qué se refiere ser cabeza. Acá se está hablando de Cristo como cabeza de la iglesia y es algo que ya venía diciéndose desde el capítulo 1. Mirá en el capítulo 1, en el versículo 22. Está diciendo, vos tenés que ser cabeza como Cristo es cabeza. ¿Cómo es cabeza Cristo? Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Podés ver en ese versículo lo que se está diciendo. Cuando dice que Dios lo puso por cabeza a Cristo, no dice que lo puso a Cristo por cabeza de la iglesia, sino que lo puso por cabeza a la iglesia. Lo que eso significa es que la autoridad que Cristo tiene sobre la iglesia es el regalo de Dios para la iglesia. O sea, la autoridad de Cristo no está en función de Cristo, está en función de la iglesia. Lo que está diciendo acá es que el gran tesoro de la iglesia es tener a Cristo como cabeza. Porque Cristo como cabeza es todo lo que la iglesia necesita. Es el protector, es el proveedor, es el líder, el que va a guiar, y en él la iglesia encuentra todo. Encuentra seguridad, encuentra dirección, encuentra su proyección, su expectativa, su futuro, todo está en Cristo. Entonces, cuando habla de Cristo como cabeza de la iglesia, esto no es una gran tragedia, ¿no? No es el fin de la libertad de la iglesia. Es todo lo contrario. Es la gracia de Dios para con la iglesia. Bueno, el esposo es presentado ahora como la cabeza de la mujer en esta forma. Es un regalo para la mujer. O sea, el liderazgo del hombre no fue dado
para que el hombre explote a la mujer para satisfacer sus propios intereses y sus caprichos, ¿no? Más bien, el liderazgo bíblico, siguiendo el modelo de Cristo, tiene que ver con servicio. El liderazgo bíblico es en función de la persona a quien se está liderando. No es una forma de manipulación y de explotación, sino que es todo lo contrario. Es una forma de entrega y servicio. Ser la cabeza de tu hogar no es solamente ser la persona que tiene la última palabra, el que tiene los derechos y privilegios de decidir y guiar, sino que en este pasaje vas a notar que ser la cabeza implica una gran responsabilidad. Y es que vos estás siguiendo el modelo de alguien que dijo lo siguiente. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, dijo el Señor. Ese es el mayor. Eso es liderazgo. Liderazgo es ser el que está sirviendo, mientras los demás están sentados a la mesa, disfrutando. Y yo en función de ellos. Ahora, vos tenés que entender que liderazgo es esto. Y lo tenés que entender para que no te intimides frente a esta palabra. Y para que no te intimides por la presión del mundo. El mundo te va a decir que liderar, que ser la cabeza del hogar, es algo nocivo, es algo tóxico, es algo ofensivo para la mujer. Y eso te intimida. Pero vos tenés que entender, es todo lo contrario. Esto es a lo que el Señor me ha llamado para poder ser, ¿viste la palabra que usa? Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Vos entendés que has sido llamado a ser el Salvador de tu esposa? Claro, no en la misma manera en la que Cristo lo es. Él es el único que murió por los pecados de tu esposa y por los tuyos, ¿no? Vos no sos ese Salvador. Pero vos vas a seguir el ejemplo de Cristo como Salvador. El otro día en el grupito de hombres charlamos sobre esto y hablamos de los solteros. Y hablamos sobre los temores al matrimonio y decíamos, lo que tiene que entender el hombre soltero es que el matrimonio no tiene que ver con él. O sea, no es que vos estás buscando cómo satisfacer tus propias necesidades y cumplir tus propias expectativas y lograr tus propias metas. Vos tenés que verte como un salvador. Vos tenés que verte como un hombre que va a llegar a la vida de una mujer para permitir que esa mujer sea aquello para lo cual fue creada. Que esa mujer pueda desarrollar su función maternal y poder salvarse criando hijos, que es lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 2. Que vos vas a permitir que esa mujer florezca como una ayuda idónea y desarrolle todo su potencial para que su eternidad esté llena de fruto. Vos vas a ser el hombre que va a guiar, va a santificar a esa mujer. Vos tenés que verte así. Vos no estás cazando la mejor presa o ganando el mejor trofeo para exponerlo frente a todos como tu gran conquista. Vos te vas a entregar por alguien. Y eso es para los casados también, ¿no? Eso es lo que tu esposa necesita. Necesita la cabeza. Y sos vos la cabeza. Y por lo tanto, tenés que liderar. Un hogar cristiano tiene liderazgo amoroso. Separemos las dos palabras y pensémosla por un momento por separado.
pensemos primero en este concepto. Un liderazgo cristiano necesita liderazgo. ¿Qué significa esto? El hombre no solamente tiene que llevar el título de que es el líder, él tiene que ejercer esa función. Sabiendo que Dios le capacitó para esa tarea, él tiene que vivir de acuerdo a este alto llamado. Eso significa que el hombre va a ser el responsable final por todo lo que pasa en este hogar. Cada detalle de la vida de este hogar tiene que suceder bajo la supervisión de un hombre que está al tanto de todo y que está velando por todo, cada área del hogar. Él tiene que ahí en 1 Timoteo capítulo 3, es el pasaje que estamos tomando como referencia, déjenme leérselo. El versículo 4 dice así, el requisito es que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Este requisito, ustedes saben, tiene que ver con lo que un anciano, un obispo debe ser. Pero también saben que el obispo debe ser esto para que él lo modele para los demás hombres. Esto no es solo para el obispo, esto es lo que debe ser cada hogar cristiano. Cada hogar cristiano debe estar gobernado. Y esto es lo que estoy explicando, ¿no es cierto? Tiene que haber un liderazgo real donde cada aspecto del hogar esté siendo velado, guiado, supervisado, cultivado, dirigido, todo. No hay ningún elemento del hogar que está fuera de control. Ningún elemento, ninguna persona en el hogar, ningún niño. Y te digo, la esposa, así como los hijos, tienen que ser lideradas y tienen que estar bajo el gobierno del hombre. Tenés que tomar tu rol. No hay lugar en el hogar cristiano para que un hombre se relaje y deje su hogar a la deriva. No hay lugar en el hogar cristiano para que un hombre restrinja su ámbito de influencia y deje libre ámbitos que son más desafiantes y más difíciles. No hay ningún aspecto que no debe ser gobernado en el hogar. En nuestra conversación ahí en el grupo, uno de estos sábados a la mañana, estábamos hablando sobre este punto, ¿no? Y decíamos, ¿qué hago si mi esposa no quiere venir a la iglesia? Cuando estábamos hablando de qué pasa si mis hijos no quieren venir a la iglesia, después salió, ¿qué pasa si mi esposa no quiere venir a la iglesia? Y estábamos evaluando este principio a la luz de esta verdad. Un hogar cristiano tiene liderazgo amoroso. Lo que significa es que no hay nadie en el hogar, ni los hijos, ni la esposa, que no están siendo liderados. Ahora, liderazgo amoroso implica que va a haber sabiduría, prudencia y muchas veces procesos por los que voy a trabajar para poder dirigir cada aspecto del hogar. Pero en el hogar cristiano, el hombre espiritual, un hombre que profesa a Cristo, tiene que gobernar ese hogar. Todos los aspectos de ese hogar, sin ninguna excepción. ¿Sí? Esto es el requisito de Dios para nuestras vidas. Este es el llamado que Dios nos ha dado. Ser la cabeza del hogar. Ahora, lo que implica esto es que el hombre tiene que estar pendiente y supervisando todas las áreas. Uno de los desafíos de nuestro tiempo es que después de la industrialización, los hombres
pasan gran parte de su tiempo fuera del hogar. Y esto trae un desafío para que el hombre cumpla con este rol. Y por eso es que el hombre muchas veces se desliga de responsabilidades y no sabe lo que pasa en la casa. Muchas veces no quiere meterse en lo que pasa en la casa. No quiere decir que él no puede delegar responsabilidad, pero quiere decir que cuando él llega a la casa, él tiene que asegurarse de poder entender todo lo que está viviendo la familia, a cada uno de la familia. Y tiene que asegurarse de que hay orden y que hay una dirección a donde todo se dirige y que él está velando de que todo está yendo en esa dirección. Él debe tomar tiempo para esto. Tiene que tener conversaciones, tiene que intervenir en situaciones, tienen que tomar decisiones. Él tiene que estar, él debe gobernar la casa, él es la cabeza del hogar. Liderar no implica aplastar o anular a tu esposa. Ignorando todas sus opiniones y no dejando que haga nada por sí sola. Y todos hemos visto esos extremos, ¿no? Donde el hombre, por ejemplo, cree que liderar a su esposa significa que su esposa no tenga un peso sobre el cual decidir, ¿no? Y él controla todo el dinero porque no confía en su esposa. Él piensa, mi esposa va a derrochar, ¿no es cierto?, todo, así que él mantiene todo el dinero. Esto es algo muy insensato, porque tu esposa fue dada como ayuda idónea. Ella está ahí para ayudar. Y un líder sabio no va a anular a su esposa, la va a proyectar, la va a entender. Va a entender cuáles son sus virtudes y sus debilidades. Y va a trabajar en cultivarla. Va a hacer que su esposa crezca y sea efectiva en su trabajo. Y se convierte en su compañera. Es alguien que le va a ayudar, no solamente en las tareas, sino en las evaluaciones. Es alguien con quien va a conversar. Es alguien que le va a hacer ver cosas que él no está viendo, que las va a ver de otras perspectivas y le va a ayudar a entenderlas. Aunque él va a ser el que va a tomar la decisión al final del día. Porque el hogar no es una democracia. El hogar es una teocracia donde hay un liderazgo delegado en el hombre, que es la cabeza del hogar. Así que no es por votación la decisión, no es una negociación en donde estamos tirando y aflojando, hay una clara cabeza. Pero esa clara cabeza no significa que él no tiene en cuenta a la esposa. Él es bendecido por Dios por una esposa que le acompaña, en quien él se apoya, a quien él le delega, de quien él aprende, con quien él comparte. Entonces, liderazgo no implica aplastar o anular. Liderar implica asegurarse que se estén supliendo todas las necesidades de cada uno. Pero pensar que se suplan las necesidades de cada uno no solamente es traer el dinero a casa. Esto también incluye guiar a la familia en la adoración, en el estudio de las Escrituras, la oración familiar, la asistencia a los cultos, la evangelización de la comunidad y el cumplimiento del llamado de Dios a la familia y a cada individuo en particular. Suplir las necesidades de cada uno en el área física y espiritual. Y ser la cabeza del hogar implica liderar en todo esto. Y este es el llamado que el Señor nos ha dado. Entonces, lo dividimos en dos al título, ¿no? Liderazgo amoroso. El principio del liderazgo lo leímos recién. El marido es cabeza de la mujer. Tiene que liderar el hogar. Y ahora vamos a insertar ahí el concepto de liderazgo amoroso. Y eso, a partir del versículo 25, lo va a desarrollar. Maridos, amad a vuestras mujeres. Podría haber usado
otros imperativos, ¿no? Podría haber dicho, maridos, liderad a vuestras mujeres. Y hubiese sido correcto, los maridos deben liderar a las mujeres. Pero se enfoca en este concepto. Y se enfoca en este concepto porque amar a mi esposa va a significar liderarla. Porque eso es lo que ella necesita. Esa es mi función. Y eso es lo que va a proyectar y desarrollar su vida. Así que el liderazgo está implícito en este concepto, pero el enfoque está en este mandato. Maridos, amad a vuestras mujeres. También se enfoca en el amor, porque el amor es lo que da legitimidad al liderazgo. Nadie que no ama está calificado para liderar. Porque liderar, dijimos, tiene que ver con servicio, tiene que ver con entrega, tiene que ver con sacrificio. Y el liderazgo bíblico está legitimizado por este compromiso y esta decisión de entrega que llama la Biblia amor. Entonces, este va a ser el mandato, amen a sus esposas, y va a haber dos ilustraciones, porque nos cuesta a veces hacer las conexiones, ¿no? Y saber qué es esto, amar, ¿qué implica amar? Entonces hay dos ejemplos que están acá para ayudarte a cómo enfocar tu liderazgo en el hogar. El primer ejemplo va a ser Cristo, debemos amar como Cristo amó a la iglesia, y el segundo ejemplo es, tenemos que amarla como a nuestros propios cuerpos. Vamos a ver el primero. Tengo que amar como Cristo amó a la iglesia. Esto es un concepto muy amplio, ¿no? Porque, ¿cómo Cristo amó a la iglesia? Bueno, el amor de Cristo por la iglesia comenzó mucho antes de que la iglesia exista, en la eternidad pasada. Cuando el Padre eligió la iglesia y el Hijo se comprometió a venir a morir para salvar a la iglesia. Este amor es un amor eterno. Es un amor, ¿no es cierto?, que viene desde antes de la fundación del mundo. Y ese amor transcurre toda la historia humana y se proyecta hasta la eternidad futura. El amor de Cristo por la iglesia es todo ese cuadro, ¿no? A veces, mira, este es el cuadro. Vos tenés que amar entonces como Cristo amó a la iglesia. Ahora, toda la Escritura trata sobre este tema. Por eso, en un sentido, cuando vos pensás, ¿qué pasajes en la Biblia hablan del matrimonio? Absolutamente todos. Porque toda la Biblia es este gran drama de Dios de la redención, que es el cuadro que informa al hombre de cómo tiene que vivir su rol en el matrimonio. Así que en un sentido, toda la Biblia te está informando cómo es ese rol. Ahora, claro, vos no podés tener toda la Biblia en tu mente cada día en tu rol de marido, ¿no? Entonces Pablo te lo resume en un par de conceptos. ¿Qué significa? ¿Cómo amar como Cristo amó a la iglesia? Bueno, acá van una serie de principios. En primer lugar, ¿en qué tenés que pensar? Para amar a la iglesia, a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, pensá en el amor eterno de Cristo. Pensá en el amor eterno de Cristo. Y acá te enfoco en este primer concepto, donde dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. El amor de Cristo por la iglesia no tuvo que ver con las características de la iglesia, ¿no? Porque la iglesia fue amada por Cristo antes de que sea su esposa.
antes de que haya sido santificada y salvada, ¿no? Este amor comenzó con una determinación de rescatar a un pueblo que no tenía ningún mérito propio. Este amor no tuvo que ver con las virtudes de la iglesia. No fue un amor que fue un estímulo emocional pasajero. No fue un amor egoísta que se tenía a él mismo como fin, sino que fue un amor de renuncia y de entrega. Cuando el mundo le dice a la mujer que someterse es perder sus derechos y abandonar su realización, la Biblia le habla de que aquel a quien se somete va a tener su bien, el bien de la mujer, como su más alta meta y su realización como el fin que más anhela y busca. Eso es lo que Dios le está diciendo a la mujer. Y esto es lo que Dios le está diciendo al hombre. Tiene que amarla de esta manera. Tiene que entregarse por ella de esta manera. Entonces, cuando vos tenés que pensar en cómo amar a tu esposa, tenés que empezar pensando en el amor eterno de Cristo por la iglesia. En segundo lugar, pensá en la cruz. Tenés que, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Esa expresión se entregó está hablando no de toda la vida de Cristo y todo su ministerio terrenal, sino está hablando de un momento puntual. Específicamente está hablando de la cruz. Se entregó a sí mismo por ella, está hablando de ese sacrificio. Y bueno, en el capítulo 5, también en el versículo 2, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. De nuevo el mismo concepto. Y el principio es esto. El hombre de Dios experimentó la salvación de Dios y el amor de Dios a través de esa muerte y ese sacrificio por él. Y esto le capacita a él para entender y para poder dar esa misma clase de amor por su esposa. Él no va a dar su vida en el mismo sentido que Cristo. Pero claro que implica en parte esto, ¿no? Vos vas a amar a tu esposa estando dispuesto a morir por tu esposa. Y claro, estando dispuesto a morir por tu esposa, vos vas a estar dispuesto a sufrir por tu esposa, a sufrir el pecado de tu esposa, a sufrir las dificultades que van a implicar liderar a tu esposa, que no se comparan con lo que Cristo hizo, ¿no? Pero este es el pensamiento. Como Él se entregó, así nosotros. En el próximo, pensá en la santificación. Pensá en la santificación. El versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El amor de Cristo por su esposa tenía un objetivo y era poder llevar a la esposa hasta esta figura final, ¿no? A ser limpiada hasta ser limpia completamente. La salvación no tiene que ver con otra cosa, más que con esto, la liberación del pecado. Y este llamado al esposo a amar a su esposa como Cristo la amó para santificar a su esposa, es un llamado al esposo a mostrar el amor en esta tarea constante de acompañar a mi esposa en esta lucha con el pecado para que su vida sea limpiada más y más. O sea, el hombre de Dios es un hombre que va él mismo a luchar con el pecado y que va a acompañar a su esposa en este proceso. Eso es amor. Tenemos que definir el amor como Dios lo define, ¿no? Y el último
pensá en la gloria futura de la iglesia. El versículo 27, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. A fin de presentársela, esto es el cuadro final. Y esto es la meta de Cristo y esto es el futuro de la iglesia. Y esto es lo que vos tenés que pensar cuando estás guiando a tu esposa. Hoy no estoy viendo lo que ella va a ser un día. Estoy en el medio de la batalla, que muchas veces me desanima, que muchas veces me abruma, pero sé a dónde me dirijo. Eso es lo que va a pasar en el futuro. Esa es la seguridad que tengo y por la que voy a seguir avanzando. Ese es mi gozo, esa es mi esperanza, esa es mi meta. Y eso es lo que me mantiene luchando en el proceso de santificación, porque esto no es que no va a ningún lado, no es que no tiene ningún sentido, no es que estamos en el mismo punto. El Señor va a terminar la obra que empezó. Y mi meta es ese día cuando, fíjate, él dice, Cristo santificó a su esposa para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Ahora, aquí es donde se mezclan los cuadros, ¿no? Porque por un lado vos estás haciendo lo mismo que Cristo, santificando a tu esposa, pero tu esposa es parte de este cuadro del que se está hablando acá. Tu esposa es también la esposa de Cristo, que Cristo está santificando a través tuyo para que un día sea su esposa. Entonces, este es el cuadro que vos tenés. Yo estoy trabajando en el proceso de santificación sabiendo que un día voy a entregar mi esposa a Cristo para que sea su esposa para toda la eternidad. Y ella no va a ser más mi esposa cuando esté en el cielo. Mi esposa es durante este tiempo acá en la tierra. Y tengo este tiempo para lograr este objetivo, preparársela a Cristo, para que un día ella esté lista. Y yo se la pueda dar en las manos al Señor y decir, acá está, lista para que sea tu esposa para toda la eternidad. Y este es el primer cuadro. ¿Cómo tenemos que amar a nuestras esposas? Como Cristo. Segundo, ¿cómo tengo que amar a mi esposa? Como a nuestros propios cuerpos. Y esto aparece ahí en el versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. Esto sale de Génesis capítulo 2. Se va a usar la misma terminología, ¿no? El versículo 29. Nadie aborreció su carne, la sustenta, la cuida. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Carne y hueso son los mismos términos que están ahí en Génesis 2. Cuando Dios creó a la mujer y la tomó, ¿no es cierto?, del costado de Adán, de su hueso y de su carne, formó a la mujer y después la mujer se unió al hombre y son una sola carne. Y Pablo está tomando este cuadro y lo está llevando a toda la extensión de esta imagen. Pablo está diciendo, no estás viendo ahí, está diciendo este pasaje, son una sola carne. ¿Y hasta qué extensión llega este cuadro? Llega hasta la realidad de que vos sos ella, son un solo cuerpo. Lo que está mostrando Pablo acá es que tu amor por ella y tu trabajo por santificarlo a ella, lo que va a traer es un efecto directo sobre vos mismo. Porque ella, su cuerpo, es tu cuerpo. Y esto es inseparable. Y por eso su santificación, su crecimiento espiritual, su desarrollo, tu servicio hacia ella es solamente en función aún de tus propios intereses. Vos vas a ser beneficiado por eso. Todo lo contrario, si vos no la sustentás, no la alimentás, serías como un hombre que no existe, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Pero serías como ese hombre que está atentando contra sí mismo. Eso es tu esposa.
Entonces, él te está mostrando este cuadro y dice, de la misma manera que vos cuidás naturalmente tu propio cuerpo, vos tenés que entenderte unido a tu esposa y sus intereses son tus intereses. Y somos uno. Y vamos a avanzar juntos hasta el final, hasta que los dos lleguemos a ser como Cristo. Nadie avanza solo acá. Yo no puedo mandarme y avanzar, ¿no es cierto? Y dejarla atrás. Ella es uno conmigo. Juntos avanzamos, es un solo cuerpo. Y así llegamos a ser como Cristo. Y acá usa este cuadro en el versículo 29. Lo que hacemos con nuestro cuerpo es sustentarlo y cuidarlo. Nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y este cuadro, ¿no es cierto?, de el que sustenta y cuida, tiene que ver con entender cuáles son esas necesidades y poder suplirlas. Está relacionado con 1 Pedro 3:7, donde Pedro habla de que los maridos tienen que vivir sabiamente con sus esposas. O sea, tienen que entenderlas, tienen que saber cómo tratarlas. Y tienen que ser sensibles a ellas, no solamente tener una estructura y un programa y una forma, sino que tiene que haber este diálogo donde yo voy a esforzarme por ponerme en su lugar y entenderla. Y te digo, acá hay un mito que es eso, es solo un mito, no es verdad. Que se dice el hombre no entiende a la mujer y la mujer no entiende al hombre. Esto no es verdad. ¿Somos muy distintos? Sí, sin duda. ¿Hay cosas que le pasan a la mujer que nunca le van a pasar al hombre? Es verdad. Pero esto no quiere decir que no las podemos entender. Es más, debemos entenderlas. 1 Pedro 3:7 dice, debemos vivir con ellas sabiamente, o sea, entendiéndolas con criterio, discernimiento, poniéndonos en su lugar y sabiendo cómo tratarlas. Y esto tiene que avanzar, crecer cada día más y entenderla cada día más. Pero si vos arrancás diciendo, no, las mujeres nadie las entiende, no vas a hacer ningún esfuerzo por entenderlas. Y el Señor te llama a hacerlo. Tenés que sustentarla y cuidarla, como a tu propio cuerpo. Bueno, y cierra el pasaje con este cuadro final que muestra el matrimonio en toda su dimensión, enseñándonos que cumplir nuestro rol en el matrimonio no tiene que ver solo con el matrimonio, sino que el matrimonio es un gran escenario donde el hombre y la mujer están jugando roles, están desempeñando papeles, donde hay toda una audiencia observando cómo es Cristo con su iglesia. Y ahí es donde está el peso de la responsabilidad de todo lo que hace el hombre en el hogar. Es que todo lo que él hace es un testimonio de quién es Cristo. Porque para el mundo y para los que nos observan, el matrimonio fue creado para eso, para reflejarlo. Y cuando nosotros no lo vivimos, lo que estamos haciendo es distorsionando el cuadro y afectándolo. Y ahí es donde pesa la responsabilidad del hombre. Entonces, ¿cómo se ve un hogar cristiano? Un hogar cristiano tiene un liderazgo amoroso, donde hay un hombre que es la cabeza, que funciona como la cabeza y que lidera amorosamente a su esposa, siguiendo estos patrones. Bueno, hay mucho para pensar en esto. Muchos ya lo hemos escuchado muchas veces y es un recordatorio y nos refresca, nos afirma y salimos motivados. Y para otros es aprender y es alinear los patitos, ¿no es cierto? Decir, así es como tiene que ser. Y empezar a trabajar para que funcione de esta manera. Y esto no va a pasar esta noche cuando llegues a tu casa. Esto va a requerir esfuerzo y trabajo. Y por eso va a haber tareas. ¿Sí? No se va a lograr en un día tampoco ni en un mes. Es la tarea de toda tu vida. Pero este mes vamos a estar trabajando en esto. Así que hay una tarea que dice, hay una evaluación de liderazgo del hombre en el hogar, y esta evaluación, estas 6 preguntas las tomé de un librito de Jay Adams, y algunos conceptos que les compartí también los saqué de este libro. Pero estas preguntitas así textuales, se las puse como él las pone, se las puse para que hagamos la tarea que él dejó ahí. Y yo agregué algunas preguntitas más, que están ahí, esas otras 3.
Y abajo, entonces, están esas preguntas que esas bolas tenés que responder. Lo cargué al archivo en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? ¿Están todos en el grupo de WhatsApp? Si hay alguien que no está, lo agrego, pero ahí en el grupito está. Ahí al final está. Esas preguntitas son para que las respondan ustedes. Si quieren, lo pueden charlar con su esposa y preguntarle, pero lo que quiero que hagan con su esposa, sí o sí, sería lo que nos dejaron en Eclesia, las 50 maneras de erosionar los cimientos de su matrimonio. ¿Sí? Bastante recorcholes. En realidad dice 50, pero hay 46. Alguien se me acercó al final y me dijo, ¿cuáles son las otras 4? Pregúntenle al orador, no sé cuáles son. No tiene 50. Bueno, hay 46 en realidad. Pero esto sí, me gustaría que lo charlen con sus esposas, tomando el desafío de Gonzalo. Que le pregunten a sus esposas cuáles de estas áreas creen que son las más débiles en mí. En cuáles de estas formas yo estoy perjudicando o afectando el matrimonio. ¿Se animan? 134, hay que agregar algunas más después. Bueno, igual vayan con cuidado, prepárense el silloncito por las dudas si los echan esa noche. No. Pero espero que sirva como un estímulo para avanzar, ¿sí? Y tomar nuestro rol en casa. Bueno, oramos, ¿les parece? ¿Terminamos? Padre, gracias por el tiempo que hemos disfrutado esta noche de comunión, de escuchar tu palabra, de ser exhortados y animados a avanzar. Y Señor, como decíamos al principio, esto parece imposible. ¿Quién puede ponerse a la par de nuestro Señor y pretender imitar lo que Él hizo por nosotros? Jamás podríamos pensar en hacerlo. Pero tú nos has convocado a esa función y ahora te pedimos tu gracia para que nos ayudes a vivir de esta manera. Señor, danos la convicción para que esto que hemos escuchado no sea solamente un mensaje más, una linda idea. Ayúdanos, Señor, a avanzar. Danos la paciencia y la perseverancia para mantenernos en esta lucha con nuestro propio corazón, para tomar este lugar y vivir de acuerdo a este rol. Y Señor, pon este amor en nuestro corazón. Permítenos entregarnos de esta manera por nuestras esposas. Y te agradezco por la vida de cada uno de estos hombres, algunos de ellos aún solteros, pero aprendiendo y afirmando la verdad en cuanto a lo que debe ser ese futuro matrimonio. Te pido, Señor, que tú nos permitas como iglesia seguir creciendo y te agradezco por esta noche, este tiempo de comunión, aún por estos alimentos que ahora vamos a disfrutar juntos también. Gracias, Señor, por tu amor, tu provisión también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.